Para mí este es un tema súper interesante de que los seres humanos anestesiamos el dolor y no somos conscientes de que lo hacemos. Hasta que de pronto sucede que ya estamos en alguna adicción. Y no estoy hablando nada más del alcohol y las drogas, sino cualquier actividad que hagamos demasiado, que hagamos mucho. Y es bien interesante cuando empezamos a observar nuestra conducta y empezamos a cuestionarnos, a reflexionar sobre nosotros mismos, de por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido de lo que hacemos. Yo me di cuenta, por ejemplo, en mi experiencia personal, que yo huía del dolor y de mi trabajo personal trabajando, haciendo mucho trabajo. Y hasta que me di cuenta fue muy doloroso también para mí darme cuenta de cómo es posible, porque como hemos normalizado andar en friega y trabajar, pues está bien visto trabajar demasiado. Pero todo lo que hagamos en exceso tiene un por qué lo hacemos. Hay gente también que recurre al ejercicio en exceso y entonces también están huyendo del dolor, pero no son conscientes de ellos. Es más, ni siquiera te das cuenta de que hay un dolor por ahí. Lo has tapado tanto que no te has dado cuenta de ello. Yo me di cuenta que en mi experiencia personal yo estaba viviendo desde un estado de alerta sin estar estresada como tal, de tal forma que no sentía muchas cosas o muchas partes de mi cuerpo, muchas cosas en mi vida y muchas partes de mi cuerpo. Empecé a tomar terapia, empecé a ir con un quiropráctico, que es maravilloso, y este quiropráctico me empezó a decir que no era normal que yo tuviera un cuerpo que no sintiera dolor, porque me tronaba y me movía los músculos, y me decía, no es posible que no, tu cerebro no registre el dolor. Entonces para mí fue un shock, para mí fue como, ¿cómo es posible? Yo creía que yo era muy fuerte y que entonces, y él me dijo, no, parece que estás despersonalizado, parece que tu cerebro no registra el dolor porque debe ser un dolor que tú normalizaste. Fue tremendo para mí ese momento. Y empezar a ir a terapia y empezar a hablar de lo que sentía y empezar a no sacarle la vuelta a esas incomodidades, a tener conversaciones difíciles, a irme de lugares en donde no me gustaba estar, a tratar de arreglar mi vida. Fue lo que me ayudó a estar más consciente, más presente, a no anestesiar ese dolor y sobre todo a vivir desde otro lugar. Entonces, la anestesia emocional es un mecanismo de defensa que se produce cuando una persona no expresa sus emociones, o las ignora o las oculta, cuando no expresamos nuestras emociones y sentimos la incapacidad de liberar lo que sentimos porque no, o sea, lo ignoramos o lo queremos ocultar o ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Podemos estar frente a un caso de anestesia emocional, un mecanismo de defensa que nosotros hacemos para no sufrir, para evadir, porque a veces, y es lo que yo veo en consulta y es en mi caso, no sabes ni cuál es tu dolor, no sabes ni qué es lo que traes ahí. Por eso la importancia de la salud mental, por eso la importancia de tomar cursos, de ir a retiros, para empezar a profundizar y conocerte y conocer cuáles son tus dolores. Obviamente que las emociones pues son nuestro recurso más valioso y este recurso es un recurso de adaptación. Es interesantísimo cuando los seres humanos conocemos de lo que sentimos, le ponemos nombre y nos permitimos sentirlo. Sentir es la experiencia más liberadora que existe. No tienes que gritar, no tiene, o si quieres grita, pero no tienes que hacer muchas cosas tan exageradas como para sentir las emociones, simplemente permitir que éstas sucedan. Yo tengo un programa en mi membresía en la comunidad consciente en Patreon que hablo acerca de ello. Es un programa de muchas clases, se llama Emocionalmente. Y cuando estuve haciendo emocionalmente era cuando yo estaba viviendo también un proceso de sentir las emociones, de integrar ese sentimiento, esa emoción, no nada más las emociones como le llamamos positivas o emociones negativas, no nada más sentir las positivas, no, también permitir la tristeza, también permitir el miedo, también permitir, y ha sido para mí un trip, un viaje muy interesante a mi interior. Y como yo siempre digo, yo hablo en mis programas de lo que me pasa a mí, de lo que transito yo y de lo que comparto en terapia con los pacientes. Entonces decía que pues las emociones son estas señales
que estas señales con información, es nuestro cuerpo haciéndonos sentir algo que no va bien o que vamos bien. Entonces, cuando empezamos a ver las emociones como ello, como esto, en lugar de sacarles la vuelta, no sentirlas, ponerles adjetivos como que es malo, está bien, empezamos a vivir desde otro lugar y no queremos anestesiar el dolor. Pero cuando no, pues esto se nos complica, no queremos o no sabemos gestionar eso que nos ocurre. ¿Por qué decía que esto sucede? Porque hemos percibido algo como negativo, como insoportable, como muy difícil y pues recurrimos a taparlo. ¿Con qué lo tapamos los seres humanos? Pues con conductas adictivas, con algunas drogas, con algunas, hasta con la meditación también sucede que hay veces que la gente quiere anestesiar el dolor. Es esta gente que está todo el tiempo leyendo, aprendiendo, está meditando y de pronto es como baja la información, siente tu cuerpo y sí que padre aprender, sí que padre meditar, sí que padre conocerte, pero también hay que vivir. Entonces también ojo ahí con ese mecanismo que es tan bien visto, pero que también está anestesiando el dolor. Entonces decía, bueno, que obviamente esos dolores de meditar pareciera que son inofensivos, pero en el fondo no, porque estás queriendo tapar algo. ¿Qué otras conductas adictivas tenemos los seres humanos? Comemos demasiado, dormimos demasiado. Siempre pone el ojo, el foco en tu vida y observa qué es lo que haces demasiado y qué estás queriendo tapar. Yo sé que esta pregunta puede ser como, no quiero tapar nada, mi vida me encanta, mi vida me gusta. Ok, ve y observa solamente y pon el foco en esos hábitos en donde tú haces demasiado. ¿Y qué pasó en tu día? Yo con mis pacientes hacemos mucho este ejercicio en donde es que me desbordé o me emborraché demasiado o me di estos atracones o y ahora estoy todo el tiempo haciendo ejercicio o ahora, y esto, ojo, con lo del ejercicio y con lo de la meditada, no es que está mal, pero hay que observar si no estás recurriendo a ello como mecanismo de anestesiar el dolor. Decía yo que cuando tú eres consciente de que toda la actividad que hagas en el día, mientras sea una hora, dedicarle su media hora a leer, pero una hora para ir a hacer ejercicio, pero luego voy con mis amigos otra hora y empezamos a encontrar ese balance y ese equilibrio en nuestro día, vamos a ser conscientes que no queremos tapar nada. Yo decía ahorita sobre la meditación. Yo aprendí a meditar así profundamente en el retiro de Yo Dispensa que les he compartido por este espacio y a partir de ese momento obviamente en el retiro fue un demasiado porque fue llevarlos a una experiencia súper inmersiva de tantas horas, ¿no? Entonces yo he seguido practicando la meditación no como un mecanismo de escape, sino de conexión, de una conexión con mi divinidad, con esa parte muy sabia que todos tenemos en nuestro interior. Y entonces empecé a compartir ese tipo de meditaciones en la membresía. Abrí un programa que se llama Meditativamente y entonces ahí comparto estas meditaciones, no como un lugar de evasión ni de anestesia del dolor, sino más bien como un espacio de conexión. Las meditaciones duran media hora, algunas duran 15 y las puedes hacer de pronto en la mañana y en la tarde. Y decía ahorita, en el momento en el que tú seas consciente de que lleves la práctica meditativa a tu vida, todo se transforma porque empiezas a ser más consciente. Y entonces si traes un dolorcito, ya sabes qué hacer con ese dolor, empiezas a aprender a gestionarlo, empiezas a usar todas las herramientas que yo comparto en la membresía para poder empezar a vivir desde otro lugar con estas emociones, en lugar de quererlas tapar. Justo en febrero voy a tener una experiencia inmersiva presencial sobre meditación. Voy a empezar a dar clases ya más seguido, presenciales, en un espacio que me encanta aquí donde yo vivo. Y justamente estoy creando este programa de ese día, de esa experiencia. ¿Para qué? Para empezar a encontrarnos, empezar a conectar con nosotros y no querer seguir en este camino de anestesia emocional. Así que yo te invito obviamente a que vivas esta experiencia inmersiva que va a ser en febrero, pero que empieces desde hoy, no esperes hasta que llegue febrero, empieces desde hoy
a preguntarte cuáles son esos demasiados que haces en tu vida. Pon el foco de atención en esas experiencias, en esas actividades que haces demasiado y pregúntate qué dolor estás queriendo tapar.